En pleno corazón de Alemania, unos científicos han descubierto unas formas de vida muy extrañas en una mina radiactiva. En Sajonia, a gran profundidad bajo tierra, un limo de color naranja se arrastra por las paredes, gotea del techo en forma de hilos extraños y lleva décadas viviendo en un entorno que, en teoría, debería ser mortal. Les mostraré las increíbles grabaciones originales de lo que los investigadores realmente encontraron allí abajo, y vamos a empezar de inmediato. Hoy vamos a hablar de un hallazgo muy extraño en las preciosas montañas de arenisca del Elba, en Alemania, y si estas historias sobre descubrimientos alucinantes de nuestro planeta te fascinan tanto como a mí, pulsa ya el botón de suscribirte, es totalmente gratis y así nunca te perderás videos emocionantes. Y quienes ya están suscritos ayudan muchísimo al video con un pulgar arriba. 5000 me gusta deberían apaciguar al algoritmo de YouTube. Gracias, chicos. Si lo crean o no, Alemania fue alguna vez un país productor de uranio. Pero si echamos un vistazo a la lista de los mayores productores de uranio de los últimos años, vemos que Alemania lleva ya un tiempo con 0,0 toneladas de uranio extraído al año. En la RDA se extraía uranio activamente en la mina de Königstein, en la Suiza sajona, y se exportaba a la Unión Soviética, pero desde 1990 la mina está inactiva. Ahora, algunos listillos entre ustedes dirán, pero en la tabla vi que Alemania siguió extrayendo uranio durante mucho más tiempo. Es cierto, porque de hecho, durante la rehabilitación de antiguas minas como la de Königstein, todavía se obtiene cierta cantidad de uranio. Desde su cierre, en este tipo de minas se intenta sobre todo depurar el agua de mina, separando el uranio del agua contaminada mediante sistemas de filtrado. Y por supuesto, el uranio extraído del agua también se puede vender, lo cual es un bonito efecto secundario. Sin embargo, a estas alturas, la cantidad de uranio en el agua de mina de Königstein es tan escasa que ya no se puede extraer nada digno de mención. El último cargamento de lodos de uranio, con un peso de 19,5 toneladas, se transportó a Estados Unidos en 2021. Me pregunto en qué plataforma se vende el lodo de uranio. ¿eBay? En un reportaje de MDR de 2021 aprendemos más al respecto. Aquí se está cargando, en un camión cisterna, el último transporte de lodos con uranio de la mina de Königstein. 20 toneladas, 4 de las cuales son de uranio. Se va a enriquecer en la República Checa. La concentración de uranio en el agua de la mina no ha dejado de bajar en las últimas décadas. Ya no sale a cuenta separar el material que se usa para hacer funcionar las centrales nucleares. El uranio que sigue saliendo junto con el agua de la mina desde 300 metros de profundidad se va a depositar en un vertedero en el futuro. De la propia mina sale uranio natural. El siguiente paso, que ahora se lleva a cabo con nuestro socio en la República Checa, es cuando empezamos a hablar de combustibles nucleares. Por eso nadie tiene que preocuparse si en el futuro los residuos de la mina se almacenan en la superficie. En la mina de uranio de Königstein se extraían en aquel entonces, en parte, más de 1000 toneladas de uranio al año. Y para que el uranio pudiera extraerse de la roca, los mineros bombearon litros y litros de ácido sulfúrico directamente en la roca. Imagínatelo, coges uno de los ácidos más tóxicos que existen y lo viertes por toneladas bajo tierra para extraer uranio. Cuando la minería dejó de ser rentable, inundaron la mina para limitar los daños medioambientales. Y fue precisamente en este sistema de túneles inundados, a 250 metros bajo la superficie, donde ocurrió algo que nadie tenía previsto. Cuando, años más tarde, los trabajadores volvieron a bajar a las galerías para comprobar el estado de la mina, casi no daban crédito a lo que veían. Del techo colgaban formaciones en forma de cono parecidas a estalactitas, solo que no eran de piedra caliza, sino de una masa viscosa de color marrón anaranjado. Y en el suelo, en los canales de desagüe, una mucosidad espesa y filamentosa se arrastraba por el agua como si fueran gusanos largos. Sin luz, una temperatura de apenas entre 13 y 15 grados y un pH de entre 2,7 y 2,9. Eso es más o menos tan ácido como el zumo de pomelo, pero con una buena dosis de uranio, hierro y sulfato de por encima. A nosotros nos parece el último lugar de la Tierra donde algo podría sobrevivir. Un equipo de investigación dirigido por la científica Isabel Zirnstein del Centro Helmholtz de Dresde-Rossendorf ha analizado más a fondo estas formaciones viscosas. Y lo que encontraron,
ha sorprendido incluso a microbiólogos experimentados. Al principio se pensaba que, en un entorno tan agresivo como mucho podrían sobrevivir bacterias simples, pero la realidad era otra. Los investigadores escriben en su estudio que los eucariotas colonizan estos hábitats extremos en una medida mucho mayor de lo que se pensaba hasta ahora, y que, al hacerlo, podrían desempeñar un papel importante en el ciclo del carbono de esos entornos mineros. Un momento, eucariotas. Probablemente a algunos les vengan a la mente recuerdos borrosos de las clases de biología. Para todos aquellos que tengan que pensarlo un momento porque siempre estaban yendo a buscar tiza. Los eucariotas son seres vivos cuyas células tienen un núcleo celular verdadero y delimitado, igual que nuestras propias células corporales. Entre ellos se incluyen animales, plantas y hongos, pero también muchos organismos unicelulares como las amebas o los flagelados. Así que tienen una estructura celular más compleja que las bacterias, en las que el material genético está libre en el interior de la célula. Es decir, básicamente mucho más complejos de lo que normalmente esperarías encontrar en un caldo ácido radiactivo. Lo que los investigadores descubren bajo el microscopio parece casi el guión de una película de ciencia ficción: pequeñísimos flagelados que nadan por el agua, amebas que se deslizan sin forma definida por el limo, hilos de hongos que se extienden por las estalactitas e incluso rotíferos, los organismos más grandes de todo este ecosistema, que llegan a medir hasta 200 micrómetros de largo. Para los estándares de este mundo microscópico son auténticos gigantes. Todos estos organismos forman juntos una cadena alimentaria que funciona. En la base se encuentran ciertas bacterias que no obtienen su energía de la luz solar, como hacen las plantas, sino de la reacción química entre el hierro y el azufre. Se llaman bacterias quimiolitróficas y constituyen, por así decirlo, la base de todo el ecosistema. De ellas se alimentan los pequeños flagelados y amebas que a su vez son devorados por rotíferos y ciliados más grandes. Un auténtico pequeño ecosistema en medio del agujero más oscuro y contaminado que te puedas imaginar. En el estudio, los investigadores también describen que ambos tipos de biopelícula, tanto las formaciones tipo estalactitas del techo como los hilos de mucosidad del suelo, están formados por una mezcla de bacterias y eucariotas y conforman una comunidad microbiana sorprendentemente autónoma. A los investigadores les pareció especialmente interesante que varias de las especies descubiertas nunca antes se hubieran detectado en un entorno con un contenido de uranio tan extremo. Además de los flagelados, las amebas y los rotíferos, los investigadores también encontraron algunas especies realmente exóticas, pequeños ácaros que normalmente se ven en el compost o en la madera podrida, pero que aquí se arrastraban alegremente por el limo ácido. En total, los científicos pudieron identificar más de una docena de grupos genéticos diferentes, desde hongos hasta ciliados, pasando por organismos unicelulares hasta ahora totalmente desconocidos y aún sin nombre, que no se pudieron clasificar en ninguna especie conocida. Casi se podría hablar de un pequeño zoológico. Lo que más me cautiva de esta historia es esa increíble capacidad de adaptación de la vida. Estamos hablando de un lugar sin nada de luz solar, con agua muy ácida y una alta concentración de uranio. Y aún así, a lo largo de las décadas se ha establecido aquí un ecosistema pequeño pero completo. La naturaleza realmente encuentra un camino en todas partes, sin importar cuán hostil consideremos los humanos un lugar para la vida. Al final de la investigación, los científicos también concluyeron que en el futuro es imprescindible tener en cuenta este tipo de ecosistemas cuando se quiera evaluar cómo se propagan las sustancias radiactivas en un entorno así, ya que no solo la química, sino también la vida activa influye en el desplazamiento de estos metales pesados. Seguramente este aspecto ni siquiera se tuvo en cuenta cuando se selló originalmente la mina de Königstein. Por cierto, también es interesante la comparación con otros lugares extremos. Por ejemplo, los investigadores han encontrado comunidades de vida similares en el río Tinto, en España. Un río que, debido a los yacimientos minerales naturales, también es extremadamente ácido y rico en metales, pero que, a diferencia de Königstein, discurre en superficie y por lo tanto recibe luz solar. Y claro, precisamente esta diferencia explica por qué la biodiversidad en el río Tinto es aún mucho mayor que bajo tierra en Sajonia. Sin luz solar, los organismos fotosintéticos clásicos como las algas brillan por su ausencia, y todo el ecosistema tiene que basarse por completo en la energía química del hierro y el azufre. A pesar de ello, o precisamente por eso, resulta aún más sorprendente lo estable y diversa que se ha vuelto la vida, incluso en estas condiciones tan limitadas, a gran profundidad bajo tierra. Y esta es una conclusión bastante importante, porque si lo pensamos un poco más allá, esto también podría ser emocionante para la búsqueda de vida extraterrestre, ¿no? Y es que también en otros planetas, lunas o planetas enanos, podría haber hábitats bajo la superficie que sean muy ácidos, ricos en metales y estén expuestos a una elevada radiación. Especialmente en exoplanetas con intensa actividad volcánica,
seca o una atmósfera muy fina, esas condiciones serían perfectamente concebibles. Los organismos de Königstein demuestran que las comunidades biológicas complejas no necesitan necesariamente la luz solar, sino que pueden vivir exclusivamente de reacciones químicas en la roca. Ni siquiera la radiactividad tendría por qué significar automáticamente el fin de la vida, siempre y cuando los organismos se adapten a ella mediante mecanismos de reparación, biopelículas protectoras o estructuras celulares especialmente resistentes. Para la astrobiología, esto significa que en la búsqueda de vida no deberíamos limitarnos a buscar paraísos parecidos a la Tierra con agua, oxígeno y temperaturas agradables, sino que quizá la vida extraterrestre se esconda precisamente donde menos nos lo esperábamos hasta ahora. Muy por debajo de la superficie de un planeta aparentemente totalmente hostil para la vida. Le pedí a la IA que visualizara una forma de vida así. Escríbanme cómo deberíamos llamar a este alienígena. Estoy muy curioso por conocer sus sugerencias. En cualquier caso, preferiría no encontrarme con él. Así que Königstein nos muestra de manera impresionante. Al parecer, la vida necesita mucho menos de lo que pensábamos para conquistar un hábitat. Ni luz solar, ni ácidos mortales, ni radiación. Nada de eso es un problema siempre que haya energía disponible en algún sitio. Y quién sabe qué ecosistemas más extraños descubriremos cuando empecemos a explorar con más detalle hasta los rincones más oscuros de nuestro planeta. Les mantendré informados sobre este tipo de descubrimientos. Así que suscríbanse ahora al canal y no olviden darle like para que lleguemos a los 5000 me gusta. Y ya que estamos hablando de hallazgos extraños, ahora nos vamos a la Antártida, porque allí los investigadores han descubierto algo que en realidad debería ser imposible. Huesos humanos que datan de hace más de 200 años, de una época en la que la Antártida ni siquiera había sido descubierta. ¿Cómo puede ser eso y quién estuvo en la Antártida antes de que fuera descubierta? Todo eso lo descubrirás en el vídeo que aparece arriba a la derecha. No te lo pierdas. Abajo a la derecha, como siempre, otro tema relacionado con la ciencia y el espacio. Por lo demás, diría que nos vemos en el próximo vídeo. Que os vaya bien, chicos.